Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Geo no Auge. Neste programa vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento geocientífico para trazer até você as mentes brilhantes que iluminam o mundo da ciência, da geociência. Comigo nesta jornada eu estou com a brilhante doutora Iva Oliveira, de computador novo, né? Que às vezes nos prega peças. Ela que é da GeoSmart Tecnologia Colaborativa. Mais um episódio juntos, doutora Iva, o oitavo, el ochavo. Não percamos a conta. Quem é o nosso convidado de hoje? Um convidado ilustre. E eu sei que ele fala espanhol, né? Obrigada, Saulo. Boa tarde a todos. Hoje temos o prazer enorme de receber o professor Dr. Manuel Schilling, acho que é assim que se diz. É um renovado geologista da Universidade Austral de Chile, acho que é assim também. Ele é doutorado em ciências com ênfase em geologia e atualmente é professor auxiliar da Universidade Austral de Chile. O seu trabalho abrange imensos temas, principalmente como dinâmica do manto terrestre, geodiversidade, patrimônio geológico e geoconservação. Professor Manuel Schilling, muito bem-vindo ao Geo no Auge. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Para começar, já vou fazer uma pergunta. Como foi a sua trajetória profissional até aqui? E, professor, eu sempre pergunto isso a todos os convidados, principalmente os geólogos, né? O que levou o professor a se interessar pelas geociências? Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigada. Bom, muito obrigado pela invitação. É um prazer para mim compartilhar com vocês um pouquinho aí da investigação, do trabalho que eu fiz na Universidade Austral do Chile e ontem no Serviço Geológico do Chile, CERNAGEOMIN. Assim que, muito obrigado pela invitação. Bueno, vou falar por espanhol porque mais fácil para mim, mais fluido. Mas eu gosto muito do português, eu gosto muito do Brasil, así que un placer. Bueno, yo conocí la geología cuando estaba en la universidad. Entré a estudiar pensando en ingeniería. ¿Ya? Y en la Universidad de Chile entramos y tenemos un plan común para todas las ingenierías. Y ahí también una de las carreras que es posible estudiar es la geología. Y ahí conocí de parte de algunos estudiantes que ya estaban cursando geología y ellos fueron a dar una charla, una presentación sobre lo que es la geología. Y ahí me encantó, me enamoré de la geología, del trabajo de campo, de salir, viajar, subir las montañas, ¿cierto? Y ahí me fui directo para la geología, olvidé ya la ingeniería más civil que pensaba, así que directo a la geología y creo que no me equivoqué, estoy muy contento. Si tendría que volver a decidir qué estudiar, volvería a estudiar geología, estoy muy contento, soy muy apasionado y creo que también dentro de la geología y dentro de las geociencias hay una diversidad muy grande de disciplinas, ¿no?, a las cuales uno se puede dedicar. Así que ahí hay temas, y son los geólogos, las geólogas son muy importantes para el desarrollo actual del planeta, digamos, el conocimiento científico para la gestión de los recursos naturales, una gestión sustentable, ¿cierto? Exploración, extracción, el agua, ¿cierto? El rol de los hidrogeólogos, por ejemplo, el rol de los geólogos en peligros geológicos y riesgos geológicos, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar, bueno, un poco hoy día, ¿cierto? En relación a los sismos pero también los peligros volcánicos, por ejemplo, que tenemos en este país, o remociones en masa. Entonces son bastante importantes y críticos para el desarrollo de nuestra humanidad. Así que bueno, después terminé mis estudios de pregrado con el título de geólogo y decidí seguir un camino ahí por la investigación y hice mi doctorado también ahí mismo en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en la capital. Qué bueno, qué hermosa ciudad, que yo todavía no ha ido. Pero voy. Está invitado cuando quiera. Muy bien, yo voy, ciertamente.
Professor, veja, vou fazer a pergunta em português e a repito em espanhol, tá certo? Muito bem. Como professor auxiliar na Universidade Austral de Chile, do Chile, quais são as principais linhas de pesquisa que o senhor tem desenvolvido? Como é que elas se relacionam com a geodiversidade e o patrimônio geológico, né? Como professor auxiliar em la Universidad Austral de Chile, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que usted ha desarrollado y cómo ellas se relacionan con la geodiversidad y el patrimonio geológico? Perfecto. Mire, yo tengo dos líneas principales de investigación, ¿cierto? Una que tiene relación con el estudio del manto terrestre, rocas muy profundas que podemos estudiar gracias a magmas y a lavas que vienen de muy abajo, se forman a varios kilómetros de profundidad en la Tierra, y en el camino, en el ascenso hacia arriba, traen fragmentos, mensajes ahí desde las profundidades que podemos estudiar, podemos tomar muestras, mirar en el microscopio, hacer análisis químico y entender qué pasa por allá abajo en el planeta, que es la parte de abajo de la placa, de la corteza oceánica, es la parte inferior. Entonces son lugares que son inaccesibles de otra manera para la humanidad, ¿no? Las perforaciones, los sondajes que se han hecho, no se puede llegar tan abajo. Entonces son muy valiosos para la ciencia. Eso por un lado. Ahora estoy estudiando un proyecto que estudia también lo que se llama una ofiolita, que se llama la ofiolita de Taitao. ¿Y qué es una ofiolita? Es un fragmento de corteza oceánica que en este caso, en el caso de Chile, normalmente la corteza oceánica se mueve y pasa por debajo de la corteza continental. Y eso es lo que genera los sismos, volcanes, también las reservas, los yacimientos de cobre, ¿ya? Pero a veces esa corteza, esa placa, corteza oceánica, también puede subir por el continente, montarse, cabalgarse encima. Y ahí podemos caminar por el fondo oceánico e incluso llegar hasta el manto suboceánico. Entonces son lugares muy interesantes a nivel mundial, ¿ya? Y la ofiolita de Taitao en particular en el sur de Chile, en la Patagonia, que está asociada al punto triple donde se junta la placa de Nazca y la placa antártica oceánica con la placa continental, es de la ofiolita más joven del planeta, que se formó hace solo 6 millones de años. Eso en geología es muy reciente para este tipo de procesos. Entonces nos permite, es como si pudiéramos cortar la Tierra así con un cuchillo más de 20 kilómetros de profundidad y sacar un pedazo así como si fuera una manzana y mirarlo por dentro. Entonces es una oportunidad bien única, un lugar bien importante para la geología. Entonces eso por un lado. Y por otra parte también he trabajado en los temas de geoconservación, valoración de la geodiversidad, el patrimonio geológico. Por una parte desde la Sociedad Geológica de Chile, y trabajamos un programa de identificación, detección de geositios, sitios de interés geológico del país. Y entonces ya hay más de 100 geositios identificados que son los sitios de mayor importancia para el conocimiento de la historia geológica de Chile, y en algunos casos incluso tienen importancia mundial, que son sitios relevantes a nivel planetario, como justamente esta ofiolita de Taitao, que es bien única a nivel mundial. Y por otra parte también, dentro de este tema de la geoconservación, también fui uno de los impulsores del proyecto que terminó en la creación del Geoparque Mundial UNESCO Cutralcura, que es el primer geoparque mundial de Chile. Entonces ahí adquirimos mucha experiencia en puesta en valor de la geodiversidad, la conservación del patrimonio geológico, trabajando con guías de turismo, con comunidades locales, algunas comunidades mapuches, que son los pueblos originarios del territorio aquí de la Araucanía, con autoridades, ¿cierto? Desde alcaldes, ¿cierto? Los prefeitos o gobernadores regionales, ¿cierto? Y incluso el próximo año, aprovecho de dar la noticia, tenemos en Chile la 11ª Conferencia Mundial de Geoparques UNESCO, va a ser en el Geoparque Cutralcura. Así que si a alguien le interesa también estos temas, están cordialmente invitados a participar aquí en septiembre, del 8 al 12 de septiembre, va a ser en Chile. Por primera vez esta conferencia mundial se va a hacer en Latinoamérica, así que va a ser un honor para nosotros poder compartir aquí, ser de anfitriones
para recibir a geoparques y personas de todo el mundo. Estamos muy contentos y trabajando duro para que sea una buena conferência. Doutora Iva, já fica aí já a dica para a gente fazer um Geo no Auge desde o Chile em setembro de 2025. O professor já convidou, está convidado. Era isso que eu ia falar, porque eu estive no Chile em 2013, mas eu fui como turista. Eu fui para Santiago do Chile, subi a cordilheira, e eu fiquei viciada numa coisa que tem no Chile, que é um suco de framboesa, né? É um suco, eu não sei, é um suco vermelho, mas eu bebi aquilo tantas vezes que eu fiquei vermelha também. Geologicamente é muito interessante, eu estava falando sobre os ofiolitos, em português do Brasil chama-se ofiolitos, que é uma evidência raríssima do assoalho oceânico, e eu acho que no Brasil eu vi em São Paulo, com a professora Maria da Glória, da USP, fizemos um trabalho de campo na disciplina Patrimônio Geológico de Conservação, mas eu só vi lá, eu não sei se há em outro local no Brasil. Assim, para a nossa audiência entender mais ou menos a importância disso, isso é raríssimo. É o fundo do oceano, vocês não têm noção como é fundo, até chegar no chão do oceano, e isso há milhões de anos atrás. Então é uma riqueza realmente incomensurável, né? E o Chile, eu não conheço a Patagônia, não conheço esse local que o professor aí descreveu, mas já está na minha agenda. Eu gostei muito de conhecer o Chile. Eu fui lá em 2013 e depois nunca mais voltei. A América Latina, a América do Sul, ela é toda interessante, porque são evidências, uma das evidências mais antigas, né, do mundo, está na América do Sul e na África, né? Mas pronto, vamos aqui voltando para essa questão aí dos eventos, né, geológicos, né, que ocorrem desde o início do que conhecemos hoje como a nossa Terra, né, planeta Terra, que são os eventos sísmicos, professor. Esse ano, 2024, o senhor deve ter acompanhado que ocorreram vários eventos, né, sísmicos pelo mundo inteiro, inclusive em Portugal aconteceu um bem forte, que as pessoas ficaram com medo, tentando relembrar aquele episódio do século XVIII, não é? E eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência por que os sismos acontecem, especialmente aí na América do Sul. Por que acontecem esses sismos? Quais são os tipos? Por que acontece? Por que a Terra balança? Sí, bueno, muy interesante la pregunta. La verdad vivimos en un planeta bien único, ¿cierto? A nivel de lo que conocemos en el universo, realmente es una rareza, ¿cierto? Tenemos una fortuna, una suerte de poder vivir, ¿cierto? El único planeta con vida que conocemos hasta ahora, ¿cierto? Es este. También, ¿cierto? Porque tiene, ¿cierto? Agua en forma líquida, también como nieve, hielo, ¿cierto? Y vapor. Entonces también está a una temperatura especial. Y otra característica importante de nuestro planeta que todavía está caliente, ¿ya? Tiene un calor interno. Y eso genera lo que se llama como convección, ¿cierto? El manto la Tierra tiene 3 capas principales, ¿cierto? El núcleo terrestre, que concentra casi puro metal, hierro, níquel, y ese se puede dividir, también tiene una parte que ya está sólida y un núcleo externo líquido. Y después viene el manto terrestre, que es una capa muy grande en volumen, casi toda la Tierra corresponde al manto terrestre, y esa está en estado sólido, ¿ya? Pero ese manto también hace convección y se mueve. Hay zonas más calientes del manto que suben y hay zonas más frías que bajan, ¿cierto? Estamos hablando probablemente de pocos centímetros por año, ¿ya? Depende de algunos 10 centímetros en las zonas muy rápidas, 15 centímetros por año en la Tierra son velocidades altas en general en estos procesos. Y ese calor interno hace moverse, que es la capa más externa, que es lo que se conoce como la litósfera, que incluye la corteza, ¿cierto? Corteza terrestre, puede ser corteza continental, donde vivimos los continentes, ¿cierto? O corteza oceánica. Y el movimiento de esos continentes, de esa litósfera, de las placas tectónicas, ¿cierto? Produce, especialmente en sus bordes, donde se chocan estas placas, grandes acumulaciones de energía
que en ciertas ocasiones se libera esa energía y genera los terremotos, los sismos, que son fallas, son fracturas de la corteza que se mueven, se desplazan, y en poco tiempo, digamos en unos segundos, en unos minutos, se libera mucha energía, ¿ya? También en las placas donde se separa, por ejemplo, la dorsal del Pacífico, dorsal atlántico, donde se genera la corteza oceánica y se está separando las placas, también hay sismicidad, ¿ya? Quizás un poco menos intensa, de menos magnitud, menor energía, pero también muy activa, ¿ya? Esas son las dorsales activas. Entonces, en el caso sudamericano, lo que tenemos es un margen convergente de placas, un margen activo que se llama, que entonces tenemos la placa de continental de Sudamérica, y la placa de Nazca en particular, es la que tenemos aquí en la altura de Chile, Perú, que se mete, se empuja y se desplaza bajo el continente. Pero eso lo hace, como decía, el orden de 10 centímetros por año. Entonces, en el orden de 100 años o incluso 400 años, logra deformar el continente, que es como un elástico, y en un momento, cuando eso se concentra ya energía suficiente, eso se rompe, se libera toda esa energía, y en pocos, segundos o minutos, pueden ser, se libera toda esa energía acumulada por cientos de años. Y eso genera estos grandes terremotos de magnitudes sobre 8, incluso sobre 9. Aquí en Valdivia, donde estoy viviendo yo, de donde les hablo, ocurrió el terremoto de Valdivia de 1960, que fue el terremoto más grande que ha medido la humanidad hasta hoy día. ¿Ya? Y que se calcula que tiene más energía incluso que todos los otros terremotos juntos. Y tiene la falla que se rompió tiene casi 1000 kilómetros de largo. O sea, no es solo en Valdivia, sino son casi 4 regiones de Chile que se mueven y se sufren los efectos de los impactos. Entonces, hay zonas durante los terremotos que se alzan. Hay zonas cerca de la costa, ¿cierto? Hay lugares que suben durante el terremoto y otros lugares que bajan. Valdivia, por ejemplo, donde estoy yo, bajó varios metros durante el terremoto, y eso produjo la formación de varios humedales, ¿ya? Que no existían antes. Y ya los primeros observadores, Darwin o María Graham, en 1822, que pasaron por Chile y les tocó ahí la oportunidad de sentir terremotos, vieron que, por ejemplo, después de un terremoto o durante un terremoto, hay zonas rocas que están en la costa, ¿cierto? Que tienen los organismos, los moluscos, ¿cierto? Que viven ahí, y después del terremoto quedan levantados, y esos organismos, esos animales, ¿cierto? Mueren, porque ya no están en el agua. Entonces era evidente que durante el terremoto se alzó y lo podían medir, 1 metro, 2 metros, ¿ya? Y fueron las primeras observaciones. Darwin lo hizo también, y él tenía ya estudios de geología importantes, y él pensaba también entonces, bueno, tengo las montañas aquí cerca, con fósiles marinos a 3000 metros de altura, entonces probablemente esos fósiles llegaron ahí a partir de varios terremotos que van ocurriendo en el tiempo. Ahora, esas ideas no tuvieron tanto apoyo, pero en cierto modo están ciertas, digamos. El continente se deforma, y las montañas se forman en este contexto de margen convergente. Las placas chocan, ¿cierto? Y se forman las grandes montañas. Ese proceso que se llama orogénesis, formación de montañas. Y las montañas más altas del mundo se dan en los Himalayas, ¿cierto? Donde 2 continentes están chocando. Ya no son una placa oceánica con una continental, sino son 2 choques de gigantes. Y ahí se levantan el Everest, ¿cierto? Y las cumbres más altas. Pero después de eso tenemos los Andes. Tenemos las segundas montañas más altas del planeta. Y es un cordón extremadamente largo, digamos. Entonces, ese es el origen de los sismos. Y gracias a ese proceso también se explica la formación de los volcanes, ¿cierto? Los magmas se forman en este contexto de subducción. También, gracias a este proceso, también que tenemos las mayores reservas de cobre en Chile, y en Perú también hay muy importante, se concentran metales también en estos lugares. Y otra cosa muy interesante y atractiva para los visitantes cuando vengan, que también en esto donde hay volcanes y tenemos fallas, también tenemos termas.
¿cierto? Aguas calientes. Así que cuando vengan a Chile, pueden venir a disfrutar de las termas que tenemos a lo largo del país y los volcanes hermosos. Pueden venir con tranquilidad, los volcanes están siendo monitoreados por el Servicio Geológico 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cierto? Eso se puede anticipar bastante bien las erupciones. Con los sismos es diferente, es más difícil, no se puede anticipar, digamos, cuándo van a ocurrir. Se sabe lugares que ya tienen las condiciones para ver un terremoto grande y ahí se hacen más esfuerzos, se prepara la gente, pero no se sabe cuándo, el momento, el día, ni la hora, entonces eso siempre hay que estar preparado. Muito interessante sua resposta, professor. Gratidão, professora Iva, pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta simples, mas extremamente ilustrativa, porque muita gente ouve falar sobre terremotos, mas muitas pessoas param para refletir sobre como eles acontecem, né? Qual é a dinâmica desse processo natural, né? Que é natural, é um fenômeno natural do nosso planeta, né? Professor, dos preguntas ou dos conjuntos de preguntas. Sí, la primera, con la creciente importancia de la geoconservación, ¿cómo usted comprende el papel de los científicos en la promoción y protección del patrimonio geológico, especialmente en regiones sensibles como el extremo sur de nuestra América? ¿Sí? Y en su opinión, ¿cuáles son las mayores amenazas al patrimonio geológico en Chile y cómo la comunidad científica puede ayudar a enfrentarlas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el rol de los científicos y de los geocientíficos y geocientíficas es bien relevante porque muchas veces son estos profesionales, investigadores o expertas, ¿cierto?, quienes saben la importancia de algunos sitios, ¿cierto?, que no son tan evidentes para la sociedad. Entonces, ese conocimiento, si no se genera, si no se divulga, ¿cierto?, esos sitios pueden ser destruidos. Por ejemplo, un lugar con fósiles únicos en el mundo, ¿cierto?, si se destruye, eso se pierde para siempre, ¿cierto? Ahí no hay cómo recuperar, es un recurso natural no renovable, ¿ya? Entonces, esa información es crítica. Y también, bueno, una cosa también es conocerlo, saberlo, ¿cierto? Uno puede publicar un artículo, pero después, idealmente, ese investigador, investigadora, también debiera involucrarse para asegurar la conservación, para difundir la importancia de ese lugar, incluso llegar a conseguir leyes que protejan ese sitio, ya sea una ley municipal o una ley nacional, esto para que el día que haya un proyecto de desarrollo, una carretera, una industria, ese sitio no se vea afectado, por ejemplo. Hay otros sitios que quizás son más evidentes, ¿cierto?, porque son atractivos para la humanidad por su valor paisajístico, incluso son reconocidos ya por nuestros primeros habitantes de los territorios, los primeros pueblos que llegaron a esos territorios y que tienen valores ceremoniales, por ejemplo. Entonces también esos sitios son importantes, ¿cierto?, para la comunidad. Muchas veces no tienen un valor geocientífico muy grande, ¿cierto? Entendemos un valor geocientífico, valor geológico cuando nos permiten entender alguna parte de la historia de nuestro planeta, ¿ya? Entender algún proceso que ocurrió, algún evento pasado, el origen de la vida, alguna extinción masiva, una erupción especial, ¿ya? Entonces son los mejores sitios donde podemos ver esos procesos, son las páginas de nuestros libros. Y si se pierden, ¿cierto?, ya no podemos recuperarlas, ¿ya? Entonces, bueno, medidas para asegurar la geoconservación, ¿cierto? Necesitamos que participe más gente. En Chile, afortunadamente, la comunidad ha ido creciendo, la comunidad de geoconservacionistas, ¿cierto?, que trabajan por la valoración de la geodiversidad, el patrimonio geológico y la geoconservación, ha ido aumentando, porque es algo que no se conoce tanto, ¿cierto? Sí hablamos, todo el planeta habla de
biodiversidad y la conservación de las especies, ¿cierto? Y la diversidad biológica y los ecosistemas, que es muy importante, por cierto, estamos todos de acuerdo, pero se habla poco de la conservación del patrimonio natural abiótico, eso que ya no está con vida, pero nos habla de la vida del pasado. Digamos. Si queremos entender dónde estamos hoy, ¿cierto? Cómo llegamos a estar aquí, tenemos que entender ese pasado. Y eso está en el registro geológico. Así que yo, bueno, muy contento de ver cómo la comunidad dedicada a la geoconservación, tanto en Chile, en Brasil especialmente, ha crecido tremendamente, ¿cierto? Ya tienen 6 geoparques mundiales UNESCO, hay un grupo muy fuerte trabajando en patrimonio geológico, ¿cierto? Eso entonces, y eso se repite también en Latinoamérica, en México, Perú, Ecuador, Argentina. Entonces, eso es una buena noticia, ¿cierto? Porque hay más gente preocupada, digamos, y trabajando para poner en valor, identificar esos sitios y asegurar su conservación, para que puedan, ¿cierto?, ser también conocidas y utilizadas por las generaciones futuras, tanto en actividades educativas, ¿cierto?, que tú puedas llevar a las escuelas a conocer esos lugares espectaculares, ya sea fósiles de dinosaurios, dientes de los tiburones que vivieron, o de plantas que vivieron en el pasado, o volcanes antiguos que existieron, pero también son lugares que son muy útiles para el turismo, ¿cierto? Y muchas veces no son tan utilizados. Aquí nos pasa a veces los guardaparques, ¿cierto? La gente que trabaja en las áreas protegidas conoce muy bien las especies que viven ahí, los ecosistemas, pero no conocen la historia geológica del volcán, por ejemplo, cuándo fue la última erupción, las anteriores, cuál fue la más grande que tuvo, y eso a los visitantes les interesa mucho. ¿Sí? Porque ahí te hace viajar en el tiempo, imaginar cosas que es difícil de ver, una erupción gigantesca, ¿cierto? Quizás no vamos a tener la suerte de vivirla, de observarla en persona, pero sí nos permite, estos registros nos permiten imaginarlo. Y mejor aún si hay materiales, ¿cierto? Videos, animaciones, que pueden recrear eso y hacernos sentir como estar en esos eventos que ocurren cada 1000, 10.000, 100.000 años, ¿cierto? Mientras más grandes son menos frecuentes, digamos. Así que yo creo que eso, motivar a la gente, digamos, que quisiera también dedicarse a la geoconservación, hay mucho por avanzar, hay mucho por hacer, cada vez los organismos internacionales han resaltado más la importancia de reconocer este patrimonio natural abiótico, ¿cierto? La geodiversidad, la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza, la UNESCO, ¿cierto? Están todos promoviendo a los países de trabajar en torno a la geoconservación para un mejor futuro de nuestra humanidad y nuestras sociedades. Professor, o senhor estava falando aí sobre as erupções vulcânicas. Olha, meu sonho era ver alguma coisa assim, eu nunca vi, eu só vejo mesmo, claro, é perigoso, não é, para a nossa vida, mas toda a gente que trabalha com geociências tem essa vontade de ver um processo desses raríssimo assim acontecer, não é? Mas pronto, o senhor falou também aí sobre publicações, não é? Vai publicar um artigo e é importante que a comunidade geocientífica investigue e publique. Nesse contexto, eu ia perguntar o seguinte: o seu trabalho no projeto Andes del Sur destaca a importância da geologia regional. Quais são os objetivos desse projeto, professor, e como ele contribui para a geoconservação do patrimônio geológico? Para a conservación, perdón, del patrimonio geológico. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí. Mira, este proyecto que se llama Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile es una iniciativa del Ministerio de Ciencias, ¿ya? Fue un concurso que llamó el Ministerio de Ciencias para proponer laboratorios naturales en Chile en distintas categorías, porque se dio cuenta que Chile tiene rasgos bien únicos, digamos, procesos que ocurren quizás solo aquí, digamos, y que muchos investigadores vienen a Chile a hacer investigación y se publica en revistas internacionales. Entonces el llamado a concurso era proponer laboratorios naturales en desierto, en borde costero, en ambiente antártico, subantártico y en montaña, ¿ya? Y nosotros hicimos una propuesta para el laboratorio natural de montaña. Y propusimos los Andes del Sur de Chile, que abarca desde la región de la Araucanía
los ríos y los lagos hacia el sur, todos los Andes de esas 3 regiones, porque ahí tenemos los volcanes más activos y más riesgosos, ¿ya? Porque también es donde viven más personas en las montañas. Porque si vas al norte, las montañas son más altas, más grandes, llegan a 6.000 metros, pero hay poca población, porque es muy difícil habitar ahí, entonces es más difícil. Y mientras que acá las montañas, ¿cierto? Los volcanes más altos, Villarrica, el Lanín, tienen poco más de 3.000 metros, entonces para las comunidades es más fácil habitar ahí. Pero eso también entonces genera mayor riesgo. Entonces tenemos volcanismo, tenemos comunidades que viven en estos territorios, tenemos bosques bien únicos, dos reservas de biosfera y un geoparque mundial UNESCO, además de sitios prioritarios para la agricultura, los sitios CIPAN. Entonces son rasgos bien únicos, además de estas fallas que hablamos, con desarrollo de termas, ¿ya? Entonces propusimos este laboratorio y fue adjudicado. Entonces recibimos fondos para hacer un primer diagnóstico de cuál es la investigación que se hace en este territorio y encontramos que habían hoy día actualmente cerca de 900 publicaciones en los Andes del Sur en todas las áreas temáticas, desde volcanología, ¿cierto? Petrología, estudio de volcanes, hasta las comunidades locales. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro laboratorio natural y de todos los laboratorios naturales propuestos? Es que logremos acercar la ciencia, justamente lo que estamos haciendo hoy día, de comunicar, de acercar la ciencia que se publica en las revistas internacionales en inglés para la comunidad, para que beneficie a la gente que habita el territorio. Porque muchas veces esas comunidades no reciben los beneficios de esa investigación. Y el Ministerio de Ciencia se da cuenta de eso. Entonces, financia ciencia que se publica en el extranjero, pero no beneficia a sus habitantes locales. Entonces, nuestro trabajo, el rol del laboratorio natural es ser de articulador, ser de nodo entre una red de actores en el ecosistema, se llama, del conocimiento, innovación, tecnología, ¿ya? Y la ciencia. Entonces tenemos que articularnos, nos articulamos entre varios investigadores de nuestra universidad, con otras universidades, con gobiernos locales, los municipios, con los gobiernos regionales, con asociaciones de municipios también, con las reservas de biosfera, y intentamos de ver cómo podemos mejorar esa comunicación entre científicos y sociedad civil, digamos, la comunidad. Que los científicos puedan responder las demandas y las dudas, los requerimientos, las necesidades de la comunidad. ¿Cierto? Tenemos problemas de agua, por ejemplo, incluso en zonas que llueve mucho y la gente no tiene agua todo el año. O gente que vive cerca de los volcanes tiene riesgos, ¿cierto? ¿Cómo vivir cerca de un volcán? Se puede, pero hay que estar preparado. Y ese es el rol que tenemos, digamos, como laboratorio natural. Entonces, uno de los aspectos importantes que hemos destacado es un territorio que le llamamos, se reconoce como un territorio de desastres, que han ocurrido muchos eventos geológicos que han afectado a las comunidades. Entonces, el patrimonio geológico, hay varios sitios reconocidos, ¿ya? Que sirven para educar, para enseñar a la gente sobre este pasado geológico, ¿ya? Obviamente el mejor ejemplo es el Geoparque Cutralcura, el que empezó hace ya casi 15 años a trabajar en estos temas, pero también hay otros territorios que también ven en el patrimonio geológico estas posibilidades para desarrollar el turismo y actividades de educación para estar mejor preparados ante eventos geológicos de riesgo, pero también para aprovechar los recursos naturales, aprovechar las aguas termales, aprovechar si es que hay eventualmente minerales, ¿cierto? Y lograr un habitar más armonioso, más armónico con el entorno. Muito gusto, professor. Muito gusto. Gusto enorme, diria eu. Veja, vamos olhar para o futuro. Olhar para o futuro. Mirar al futuro é importantíssimo. ¿Sí? Então, professor, quais tendências em pesquisa o senhor acha que vão se destacar nos próximos anos na área de geociências, né? Quais são as tendências investigativas que você crê que se destacan en los próximos años en el área de geociencias?
Sí, bueno, un área que está creciendo con mucha fuerza en todas las áreas de la ciencia, incluyendo la geociencia, ¿cierto? Es los análisis de grandes cantidades de datos, ¿cierto? La Big Data, ¿cierto? Que se llama. Tenemos muchísima información, computadores, ¿cierto? Imágenes satelitales, datos químicos de agua, de sismos de volcanes, pero ahora, ¿cómo analizamos esa gran cantidad de información? ¿Cierto? Eso solo es posible ahora con estos equipos, computadores, programas, inteligencia artificial, ¿cierto? Aplicada a la geociencia. Entonces, es algo que hay que involucrarse, ¿cierto? No, uno lo puede mirar con ojos críticos, ¿cierto? A veces más conservadores, sí, no, esto no, es algo que no, a mí no me gusta, pero sí o sí las nuevas generaciones, digamos, van a tener que usar esas herramientas porque ya una persona sola, un equipo solo, por muy buenos investigadores que sean, no son capaces de analizar toda esa gran cantidad de información. Entonces yo creo que esa es una de las líneas que está creciendo con mucha fuerza y que va a tener aplicaciones muy importantes. A mi parecer, tenemos el conocimiento científico, tecnológico, para vivir en armonía con el planeta. ¿Ya? Entonces el desafío es cómo usamos ese conocimiento para asegurar que nuestras sociedades vivan bien, tengan agua, tengan alimento, aire de calidad, ¿cierto? Cómo cuidar los ecosistemas, cómo producimos, ¿cierto? Y reutilizamos. Entonces yo creo que eso es un gran desafío y esa área va a servir. Yo trabajo en geoquímica, ¿cierto? Geología isotópica, también hay equipamiento tecnológico extremadamente avanzado, podemos medir cantidades muy pequeñas de elementos, separar los isótopos, calcular edades de la Tierra, de los meteoritos, ¿cierto? Tenemos equipos astronómicos para ver las estrellas que están ahí, se formaron al inicio del universo, en el sistema del universo, ¿cierto? También del proceso del sistema solar. Tenemos capacidades de ver cosas muy, muy pequeñas, ¿cierto? Los microscopios electrónicos de transmisión. Entonces, hay una cantidad de tecnología muy alta. Ahora, ¿cómo eso lo vamos a aplicar a resolver problemas críticos de la humanidad? Yo creo que también ahí ese es el gran desafío, ¿cierto? Pero sí que hay, es muy motivante, digamos, el nivel de conocimiento. Yo creo que los que geólogos que empezaron hace 200 años, ¿cierto? Darwin, Charles Lyell, los primeros que empezaron en la geociencia casi 200 años atrás, ¿cierto? Yo creo que jamás imaginaron que solo en 200 años podríamos alcanzar lo que hemos alcanzado la humanidad hoy día, pero cómo se usa ese conocimiento y esa tecnología es el gran desafío que tenemos y que tienen también las nuevas generaciones. Así que, bueno, motivar a quienes les interesan las geociencias a seguir una carrera permite mucha versatilidad, trabajar en distintas áreas, especialmente si les gusta el trabajo de campo. Así que motivarlas porque es una ciencia que puede contribuir muy fuertemente a nuestro desarrollo, a nuestro futuro, para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Así que motivarles ahí a continuar una carreira en las geociências. Professor, tem muita coisa realmente a se envolver, não é, nas geociências, tecnologias aí como o AI, como o senhor diz, e é usar a nosso favor, não é? Eu vou juntar aqui duas perguntas que têm a ver com o que o professor acabou de dizer, que é justamente como usar essas ferramentas, né? Pronto. Mas, antes das ferramentas, tem que haver práticas, né? Então, professor, na sua opinião, quais são as melhores práticas para promover a geodiversidade e o turismo sustentável nas regiões ricas em patrimônio geológico, como é o caso do Chile? E já juntando essa questão da tecnologia que o senhor acabou de dizer, qual é o conselho que o senhor daria aos jovens, né, cientistas que estão interessados em se dedicar à pesquisa de geodiversidade e geoconservação? Qual é o conselho que o senhor dá, além do que falou da tecnologia, o que é que eles precisam, assim, para iniciar, então, essa linda jornada aí? Yo creo que hay un consenso entre muchas personas que trabajan en la geoconservación del
del rol de la educación, ¿cierto? Si las personas, ¿cierto?, una comunidad local conoce la importancia de un sitio, de un lugar, de un territorio, estos son las mismas personas que van a asegurar su conservación, ¿ya? Entonces eso siempre es un muy buen primer paso, una base sólida. Es lenta, requiere de varios años, ¿cierto? Si uno trabaja con las escuelas, con los niños, crianzas, ¿cierto? Ahí los pequeños, y ellos entienden, ellos absorben muy bien y entienden muy bien la importancia de cuidar el planeta, de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza. Cuando ellos sean grandes también, ¿cierto? Y ya tengan que desenvolverse en el mundo, ya sea haciendo esto en donde estén, ya van a tener esa conciencia y van a poder asegurar su conservación. Entonces yo, esfuerzos prioritarios, creo que ahí en la educación es una muy buena práctica. Obviamente también se puede avanzar en la difusión de estos conocimientos a otro público que ya no está, no escolarizado, ¿cierto? No en las escuelas, pero sí que visita los territorios, ¿cierto? Los guías de turismo también son muy buenos comunicadores, entonces trabajar con guías, por ejemplo, de turismo también es muy positivo, porque ellos también se encargan de comunicar a los visitantes la importancia de los lugares y de los territorios y aseguran la conservación a la vez que también reciben algún beneficio económico y permiten desarrollarse y muchas veces permanecer viviendo en los territorios, porque lo que pasa en las zonas rurales, ¿cierto? Lo que vemos, la migración a las ciudades. Todos van, ¿cierto?, hacia las ciudades y entonces se están quedando las zonas rurales vacías. Creo que esas de las principales. Después, bueno, uno podría hacer esfuerzos en trabajar con las autoridades municipales de algún territorio, si uno quisiera conservar o participar, digamos, en la conservación de algún lugar. Esto también es importante informar a nuestras autoridades municipales, regionales, incluso nacionales. Aquí en Chile estamos viendo un desafío grande. Tenemos una nueva ley que regula toda la diversidad natural, pero por ejemplo la ley se llama, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero ya habla de biodiversidad, entonces deja a la geodiversidad, no está en el título de la ley. Entonces tenemos un desafío ahí de que la geodiversidad sea considerada, ¿cierto?, como parte de la diversidad natural, como lo recomiendan los organismos internacionales. Entonces también ahí, eso también una buena práctica, digamos, de trabajar con los políticos, que son los que hacen las leyes, ¿cierto?, y pueden asegurar la conservación. Sí, yo creo que eso como buenas prácticas. Hay varios también grupos trabajando en la geoética, ¿cierto?, como en la formación universitaria también, no solo como en la escuela, ¿cierto?, también en la formación de profesionales, también tenemos que enseñar ahí ciertos aspectos éticos. Los geólogos somos muy buenos, nos gusta martillar y llevarnos muestras, ¿cierto? Encontramos fósiles y quiero llevarme para casa porque son muy lindos, quiero tener uno. Pero claro, ese es patrimonio también de la humanidad, es patrimonio nacional, están protegidos por ley. De hecho, en Chile es delito sacar fósiles, entonces, incluso cualquier fósil, digamos. Entonces hay que tener permisos y mucha gente no sabe y lo hace, claro, encuentran una pieza paleontológica o a veces arqueológica también, ¿cierto? Materiales líticos, puntas de flecha, y se la llevan a su casa y muchas veces se pierde el valor científico. Entonces, ahí también esa educación a nivel universitario también es bien relevante, yo creo que buenas prácticas. Los geoparques, yo creo que también a nivel mundial han sido un suceso, un éxito también en comunicar el valor del patrimonio geológico, la geodiversidad y en promover la geoconservación. Así que también yo creo que hay un valor especial de estos territorios que combinan, ¿cierto?, la geodiversidad, pero también con la biodiversidad, el patrimonio cultural, ¿cierto? No solo hablan de rocas, no son parques geológicos, sino que son parques de la tierra, con su gente, con sus comunidades, con sus tradiciones, y eso es lo ideal, digamos, para asegurar esa conservación. Y como consejo para quienes que se quieren involucrar en estudios de la geoconservación, yo creo que hay oportunidades, hay mucho por hacer, entonces quizás sugerencias,
bueno, hay mucha información, mucha literatura, hay que estudiar mucho, no es una área que sea más fácil que otras áreas, hay una cantidad de bibliografía muy grande, entonces requiere estudio, ¿cierto?, especializarse, y como sugerencia pueden contactar a alguno de sus profesores de la universidad, o si no hay en su universidad alguien que trabaje con esos temas, de otras universidades, para que se puedan involucrar en algún proyecto que esté en ejecución, invitarlos a participar de algunas de las conferencias de patrimonio geológico o de geoparques que hayan, porque también ahí se aprende mucho, uno ve las experiencias que se ocurren en otras partes del mundo. Eso es muy enriquecedor participar. Ahora recién la semana pasada tuve la oportunidad de participar de la 7ª conferencia de Geoparques Mundiales UNESCO de Latinoamérica y el Caribe, y fue como encontrarse con toda la familia, gente que nos conocemos desde el año 2010 y que hemos seguido juntos trabajando en nuestros territorios por formar esta comunidad de geoparques que queremos en valores comunes, que soñamos con un futuro mejor, que otra modo de vivir en nuestro planeta es posible, asegurando la conservación de nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio geológico, la biodiversidad, la cultura, ¿ya? Entonces, eso también sería una propuesta. Y también, si pueden, quizás a veces lo que yo le digo a mis estudiantes cuando me piden que si les puedo ofrecer algún tema que quieren hacer sus tesis o algún proyecto, también a veces les propongo a ellos que propongan algún lugar que quisieran estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí hay chicos que viven en alguna comuna, por ejemplo, hace poco en Constitución, una comuna que se llama Constitución, y un estudiante que ya ahora es geólogo, Nicolás Torres, ¿cierto?, él propuso, dijo, bueno, yo quiero hacer el inventario del patrimonio geológico de esta comuna, porque no está hecho y es muy interesante. El símbolo de la comuna es una isla ahí en la costa, de la Piedra de la Iglesia, que es monumento natural, y entonces hizo un trabajo espectacular, sin mucho recurso, sin financiamiento, porque él vive ahí y se puede mover o en bus, o en su auto, o a veces en bicicleta, y él hizo un trabajo fantástico. Ya lo han contratado ahora de la municipalidad para hacer algunos proyectos, y así hemos hecho varios trabajos de inventario. Entonces, también hay una motivación, hay que ser un poco autónomo también, empujar, digamos, liderar sus propias iniciativas, también se requiere de ese esfuerzo personal, porque lo que pasa, todavía no hay una gran demanda por geólogos especializados en geoconservación. A veces proyectos muy puntuales que buscan un experto, experta que tenga conocimiento en geoconservación, pero todavía son pocas oportunidades en comparación con la cantidad de gente, de personas que quieren trabajar en estas áreas vinculadas al medio ambiente. Entonces, al principio cuesta, hay que trabajar, hacer esfuerzos, quizás trabajar en proyectos a veces no remunerados, y muchas veces también buscar proyectos y buscar los fondos, a veces con profesores es más fácil, con una universidad, postular proyectos, y una vez con esos proyectos ahí sí se puede obviamente recibir remuneraciones por el trabajo, que es lo ideal. Obviamente la gente tiene que vivir del trabajo, ¿cierto? Y para llegar a eso también, pero a veces hay que partir un poco ahí empujando, digamos, de manera independiente, sin mucho apoyo a veces, pero muchas veces los que son buenos y tan buenos resultados consiguen trabajo. Hay otro chico que acaba de terminar su tesis allá, hizo un inventario del patrimonio geológico en la Reserva Nacional de Magallanes, y también ya lo han contratado ahí de la CONAF, que está a cargo del Parque de la Reserva Nacional, como guardaparque, y ya está viendo proyectos con la universidad de allá. Entonces también un poco hay que, en este momento en Chile al menos, hay que un poco hacerse el camino para lograr aí desarrollarse nesta área. Eu só sei que a gente vai visitar a Cordilheira dos Andes. Eu já fui, vou de novo. Muito bem. Já é um convite, já é uma invitação. Professor, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, un gusto muy grande ter usted aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros, con la gente, sus conocimientos sobre geociencias y patrimonio geológico. Para quien quiera saber más sobre su trabajo, sus investigaciones, ¿dónde buscarlo? ¿Dónde encontrarlo, profesor?
Sí, me pueden escribir a mi correo electrónico, ¿cierto? Puede ser ahí el correo manuel.schilling@uh.cl, en la Universidad Austral de Chile. También mi cuenta de Instagram o Facebook. Si ustedes buscan Manuel Schilling también pueden encontrar. Si buscan información ahí en el Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile, también pueden, hay mail de contacto si les interesa en particular ese proyecto o quieren saber del proyecto de Geoparque Cutralcura. También tiene una página web muy bonita, les invito a revisarla, cutralcura.cl, y ahí pueden escribir también al mail de contacto si requieren más información. Así que encantado de responder ahí a sus preguntas, dudas, si quieren contactar, compartir material, información, encantado de hacerlo. Así que también les agradezco mucho la conversa, Papo ahí, muy entretenido. Así que ha sido un placer conversar com vocês. Valeu. Eu tava aqui fazendo um merchan do Papo no Auge já, professor. Doutora Iva. Já tava fazendo um merchan aqui. Veja, obrigado, professor, mais uma vez, muitas graças. Doutora Iva, sempre um prazer, né? A gente chega ao fim desse mais um episódio do Geo no Auge. Uma parceria que tem dado muito certo entre a gente, uma sinergia muito bacana, uma sintonia muito frutífera. E eu agradeço muito a você por trazer pessoas do calibre, do quilate do professor Manuel Schilling aqui pra gente. Conta pra gente também um pouquinho da GeoSmart, o que você faz na GeoSmart. Eu sei que você está em Portugal, desbravando o mar bravio português, que não tá fácil. Conta pra gente o que é GeoSmart e o que você faz nela, doutora. Obrigado, tá? Obrigada, Saulo. Obrigada, professor Manuel Schilling. Olha, foi um gosto imenso, foi um prazer. Com direito até falar português, o professor falou português aí no fim. Obrigada, professor. É uma honra falar com profissionais, professores, cientistas como o professor Manuel, não é? Que, na verdade, a gente lê os trabalhos, mas conversar é outra coisa. E isso é um presente, né? Eu acho que é um presente. Bom, GeoSmart surgiu no caos de 2020, não é? Em 2020 eu estava em Portugal, preparando para ir para o Brasil fazer um pós-doc, e aí o mundo caiu, né? O mundo caiu. E GeoSmart, na verdade, é um projeto independente, onde eu criei um website primeiramente, eu tinha o objetivo de buscar rendimentos independentes, né? Um projeto independente, eu ofereço serviços de consultoria, e tanto na parte da tecnologia, desenvolvo websites, sistemas e aplicações móveis, e consultorias na área da geoconservação e das geociências como um todo, principalmente na área de SIG, não é? E temos um quadro que é o Elas, que nós promovemos, na altura em 2020, começando a promover mulheres, né, que foram as primeiras que perderam seus empregos, foram as mulheres. E na ciência foram cortados, houve muitos cortes, né, de financiamento, então eu foquei nas jovens cientistas. E esse quadro hoje cresceu. Também tem o Fale com Cientista, onde eu entrevisto cientistas, eles falam das suas carreiras, de dicas, e eu publico no geosmart.pt. novidades, e o outro é o geosmart.pt Elas, que agora também já se ramificou para o Geo no Auge, que agora eu convido toda a gente para falar aqui sobre ciência. No geosmart.pt tem uma parte que eu divulgo aqui o nosso trabalho, e é isso. O GeoSmart é uma divulgação, é o culminar, né, de várias situações que aconteceram, e ela é focada em oferecer serviços e promover aqui os colegas cientistas, empreendedores e aqueles que eu não conheço também. Para me encontrar, como eu já falei aqui, é no geosmart.pt, estou nas redes sociais, estou no Instagram, que é @smart.geo, estou no Facebook também, estou no LinkedIn. E é isso, gente. Obrigada, professor. Obrigada, Saulo. E vamos para o auge, né? Assim como o professor Manuel Schilling, você também está no auge, minha querida, no auge, sempre, sempre, sempre. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o nosso programa nos principais agregadores de áudio. Nos siga também nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa com mais pessoas, com a sua rede de amigos. Assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay, com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais. Você se torna um membro do nosso podcast e nos ajuda a
conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço para você e sempre bora pro auge. Valeu!